Un día. ¿Me pueden confirmar si van a pantalla, por favor? Sí. Bueno, el tema que veremos hoy, o que iniciaremos, está relacionado a las formas de transferencia de calor disponibles. Lo primero que les quiero compartir es que donde vivo hay programado una interrupción del servicio de energía, entonces probablemente la clase dure hasta las 8. Entonces eso nos va a ajustar para ver la teoría y no para hacer ejercicio, entonces quedaría pendiente para el siguiente viernes. ¿Alguien ha escuchado o recuerda quizás del colegio cuáles son las formas de transferencia de calor? Para empezar, cuando decimos la palabra calor, a lo que nos referimos es básicamente hablar de energía térmica. Y siempre, el calor va de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Y para que pueda existir una transferencia de calor, es necesario que siempre circule, como mencionaba, un cuerpo que esté más caliente a un cuerpo que esté más frío. Y esa transferencia de calor se va a detener o a dejar de existir cuando las temperaturas sean iguales. Entonces, cuando ya se alcanza esta fase de que las temperaturas son iguales, entonces el calor que se transfiere es igual a cero. Repito, el calor siempre va a viajar del cuerpo más caliente o con una temperatura mayor al cuerpo que tiene menor temperatura. Y esa transferencia de calor se va a realizar hasta el momento en el cual las temperaturas sean iguales. Si nosotros observamos la fórmula de calor, es la siguiente. La masa del objeto, multiplicada por su capacidad calorífica, multiplicada por la diferencia de temperatura. Entonces la masa es una característica del objeto, no cambia. La capacidad calorífica también es una característica, un parámetro que describe, nos sirve para diferenciar el objeto, o sea que tampoco cambia. Entonces, en sí, la transferencia de calor depende del cambio de temperatura. Si el cambio de temperatura es positivo, entonces el cuerpo está recibiendo calor. Es decir, si la temperatura inicial es menor que la final,
Entonces el calor tiene que ser positivo. Entonces eso significa que está recibiendo calor, ¿verdad? Es decir, si delta T es mayor que 0, entonces el calor también va a ser mayor que 0, ¿verdad? Entonces esto significa que es calor ganado por el objeto. Pero si ocurre lo contrario, que delta T sea menor que 0, eso quiere decir de que la temperatura final es menor que la inicial. Entonces lo que ocurre acá, que el calor va a ser negativo o menor que 0. Y eso representa que es calor perdido por el objeto. Por ejemplo, cuando en alguna ocasión les toca tocar una taza que está caliente, la sensación es que el brazo o la mano o el área de contacto con la taza se quema, ¿verdad? Entonces lo que está ocurriendo ahí es que la taza transfiere calor a la mano. Como la temperatura que tiene la taza es superior a la temperatura de la mano, entonces transfiere calor. Pero quizás ocurre de manera contraria, por ejemplo, cuando se está tomando una bebida helada que tiene hielo. Entonces, al tomarla, la sensación que queda en la mano es como que se enfría, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo la taza es que está absorbiendo o tomando el calor que tiene en la mano. ¿Por qué lo absorbe? Bueno, porque la temperatura que tiene la taza es inferior. Y la temperatura que tendría la mano en ese caso sería mayor. Entonces, el calor, recordemos, siempre se transfiere del cuerpo que está más caliente al cuerpo más frío. Entonces, cuando decimos que se transfiere, también puede ser absorbido o entregado, ¿verdad? Entonces, con el calor existen tres formas para poderlo transferir. Uno de ellos es la convección. Otro es la conducción. Y el otro es la radiación. ¿Alguien recuerda, conoce o sabe cuáles son estos tres conceptos? Convección, conducción y radiación. En la convección,
un poquito más como ejemplos. Se basa porque hay contacto directo. Y hay intercambio de masa. Para la conducción, solo tenemos contacto directo. Y para la radiación, no hay contacto. Entonces, convección, hay contacto físico y también existe un intercambio entre las masas. Para la conducción, solo tenemos contacto directo con la fuente de calor. Y con la radiación, ni siquiera hay un contacto directo con la fuente de calor. Un ejemplo donde se puede ver todos estos tipos de transferencia de energía en un mismo tiempo es en las estrellas. Y un ejemplo de esto puede ser el Sol. ¿Qué es lo que ocurre en esto? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, el Sol se caracteriza por, al igual que todas las estrellas, se caracterizan por tener varias capas. Cada una de estas capas tiene diversas temperaturas. Y la última capa es la que se conoce como la corona. Entre más cercano esté al centro, mayor es la temperatura que tiene. Pero entre las capas que están más hacia el centro, mayor es la temperatura. Entonces recordamos, más al centro, mayor es la temperatura, más alejado del Sol, menor es la temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Entre cada una de las capas, no es que la temperatura exactamente en ella es la misma, sino que hay unas pequeñas diferencias de temperatura en su parte más interna. Entonces, por ejemplo, la temperatura en el núcleo del Sol es
aproximadamente de 15 millones. Por acá. $15 millones de grados Celsius. Pero, por ejemplo, la temperatura de la corona, que es la capa más alejada del centro del Sol, anda alrededor de unos 5.700 grados Celsius. Entonces hay una diferencia considerable, ¿verdad? Entre más esté cercano al centro, entonces mayor es la temperatura, y a medida que se van separando, esta va decreciendo. Entonces, en sí, la fuente o la principal fuente de energía se encuentra en el núcleo, ¿verdad? Entonces, a lo interno del núcleo, lo que tenemos son algo que se conoce como corrientes de convección. Una corriente de convección es, por ejemplo, cuando se tiene un gradiente de temperatura bastante considerable. Y, por ejemplo, no sé si han visto qué pasa en una olla cuando está hirviendo agua, o con una sopa cuando está a punto de estar a punto. Empieza a haber como ¿qué sería? Un chapoteo en la parte superior. Pero en sí lo que está saliendo es parte de los gases que se tienen en ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una olla? En una olla, tiene una fuente de calor en este punto y que está transfiriendo calor a la olla. Entonces, las superficies que están más cercanas a la hornilla tienen una temperatura, digamos una temperatura 1, pero aquellas que están en la parte superior tienen otra temperatura, ¿verdad? Y en este caso, lógicamente sabemos que la temperatura que está más cercana a la hornilla tiene que ser mayor, ¿verdad? Entonces, si recordamos lo que mirábamos anteriormente, cuando un material se calienta, este se expande, ¿verdad? Y al expandirse, tiene un volumen mayor. Y dicho volumen mayor que gana, afecta su densidad. Si recordamos, la densidad de un material es masa entre volumen, ¿verdad? Entonces, si el volumen se incrementa, la densidad se reduce, ¿verdad? Y si el volumen se reduce, entonces la densidad va a aumentar, ¿verdad? Si la masa se mantiene constante, entonces va a ocurrir eso, ¿verdad? ¿Recuerdan que habíamos visto al principio de Arquímedes? Aquellos elementos que tengan mayor densidad son más pesados y van a hundirse, pero aquellos que sean menos densos, entonces son más livianos en relación al volumen y van a flotar. Entonces, cuando se calienta este objeto, abarca mayor volumen y su densidad se disminuye. Entonces, este objeto o ese elemento que se encuentra ahí tiende a ir hacia la parte superior. Pero la materia o el líquido que se tenga ahí, el fluido que está en la parte superior, está a una temperatura menor, entonces es más denso comparándolo con el que está en la parte inferior.
entonces tiende a caer. Entonces, este pequeño juego entre materiales que están más calientes, por lo tanto su densidad es menor, suben, y los otros que están más fríos, por lo tanto su volumen es menor y su densidad es mayor, entonces caen. Entonces, este juego de movimiento, por pequeños o grandes cambios de temperatura, crean lo que se conocen como corrientes de convección. Esto que ocurre al interior del líquido es una corriente de convección o por convección. Entonces, este está presente, por ejemplo, desde una olla que se está calentando, como también está presente, por ejemplo, lo que producen los vientos en la Tierra. La Tierra tiene una inclinación que hace que la forma en la cual se calientan su superficie no sea pareja. Entonces ese calentamiento distinto en diversas zonas crean corrientes de convección a nivel del aire. Estas corrientes de convección también se producen en los océanos y ocurre de manera similar. Aquellas partes que están ligadas al océano, que tienen que están más cercanas al ecuador, entonces tienden a calentarse más, naturalmente porque están expuestos a mayor radiación. Y aquellas que estén más alejadas, entonces tienden a calentarse menos. Entonces, al igual en el océano, se producen corrientes de convección debido a este fenómeno. Entonces, regresando a lo que hemos hablado del Sol, en cada una de estas capas ocurre esto de manera similar. Tenemos que las zonas más cercanas al centro tienden a ser estar a una mayor temperatura. Por lo tanto, mayor temperatura, mayor volumen, menor densidad. Y aquellas que están más alejadas del centro, ocurre lo contrario. Tienen menor temperatura, al tener menor temperatura tienen menor volumen. Y al tener menor volumen, van a tener mayor densidad. Entonces, este fenómeno ocurre en cada una de las capas o subdivisiones que se tiene en el Sol. Entonces, en cada una de las capas tenemos transferencia de calor por convección. Y siempre ocurre de esa forma. No importa en qué elemento se esté dando este tipo de transferencia, siempre va a ocurrir de esta manera. Hacia el centro o hacia la fuente de calor va a fluir materia que esté más fría, y hacia afuera va a fluir materia que esté más caliente. De esa manera se está transfiriendo calor de la parte más caliente a la parte más fría. ¿De qué depende esta transferencia? Bueno, depende del tipo de material con el cual se esté trabajando. En sí, de la capacidad que tienen estos para retener o enfriarse. Entre
menor sea la capacidad que tengan estos para retener calor, entonces mucho más fácil va a ser de que la velocidad de corrientes sea mayor. Entonces recordemos lo que habíamos dicho cuando hablábamos de corrientes de convección. Mencionábamos que hay un contacto directo y que también hay transferencia de masa, ¿verdad? Entonces se cumple, ¿verdad? En cada capa, y miramos la convección no es entre capas, sino que al interior de cada capa. Al interior de cada capa, entonces hay contacto directo entre las partes más frías y calientes. Y también hay intercambio de masa entre la parte más caliente y la parte más fría. Entonces, hay un movimiento de masa de la parte más caliente a la parte más fría. E igual movimiento de masa de la parte más fría a la parte más caliente. Entonces, ese es el primer tipo de transferencia de energía, ¿verdad? Tenemos convección al interno de las capas. Ahora, el otro tipo de transferencia de energía habíamos mencionado que era el de conducción. Y para el de conducción, habíamos dicho que ocurría cuando había contacto directo con la fuente de calor o el objeto que esté más caliente. El ejemplo clásico para poder explicar esto básicamente es cuando tocamos un objeto caliente, ¿verdad? Al tocarlo, el calor que tiene ese objeto se empieza a transferir a la superficie de la piel con la cual hacemos contacto. En el sol, la conducción se da entre capas. La capa que están más cercanas al núcleo están más calientes. Entonces transfieren calor por contacto entre capas a aquellas capas que están más alejadas. Entonces tenemos transferencia de calor por conducción entre capas. ¿Cuál es la principal diferencia entre convección y conducción? Bueno, que no hay transferencia de masa. Y se cumple, ¿verdad? Es decir, la masa que está en esta capa no tiene contacto con la masa que está en esta otra capa interior, y mucho menos con la masa que está en el núcleo. Se mantienen completamente aisladas. Pero si hay contacto directo entre las capas, ¿verdad? Cada una de estas zonas hay contacto directo entre las capas. Y ese contacto directo es lo que posibilita que tendremos transferencia de calor por conducción. Entonces tenemos conducción entre
las capas del Sol. Ahora, la otro tipo de transferencia de energía que falta es el de radiación. Y mencionábamos que para que este tipo de transferencia de calor, entonces no es necesario que exista fuente de calor. Y también podemos agregar que no es necesario un medio. Que con los otros tipos de transferencia de calor si es necesario. ¿A qué nos referimos a esto? El medio es el objeto a través del cual se va a transferir el calor. Entonces la convección, el medio es la propia masa que se está cambiando de la zona más caliente a la zona más fría. En conducción el medio también es la masa, el contacto directo que ocurre entre estos dos objetos. Pero en radiación no tenemos un medio. Por ejemplo, ¿cómo es que llega la energía del Sol hacia la Tierra? ¿Cuál es el medio que esto posibilita? Entonces, lo que existe entre el Sol y la Tierra es básicamente lo que conocemos como universo, ¿verdad? Y es un estado en el cual no tenemos materia. Está básicamente, se le conoce también como vacío. O sea, no hay ningún objeto en el cual se pueda transferir, que pueda servir como medio para transferir el calor, tanto como para la convección como para la radiación. Era necesario un objeto, que es la propia masa de las áreas involucradas, mediante la cual se estaba transfiriendo la energía, ¿verdad? Pero en el caso de la Tierra, se recibe esta energía, ¿verdad? Y el medio mediante el cual se produce esto es a través de la radiación. Que es la tercera forma en la cual se transfiere el calor. Entonces, gracias a esto se dedujo que el calor también es una onda, una señal. Y vamos a ver un poco más adelante cuando miremos las ecuaciones. Pero gracias a esto también se descubrió que las estrellas pueden emitir radiación en cualquier longitud de onda. Por eso se les llama cuerpos negros. Entonces la tercera forma de transferencia de calor en el Sol es la radiación. La radiación es la transferencia usada para transportar el calor desde el Sol hacia su exterior. ¿Qué otra forma se puede conocer de radiación? Bueno, un microondas funciona básicamente con radiación, ¿verdad? Hay una fuente de calor
pero esta fuente de calor no está en directo contacto con el objeto que estamos calentando en el microondas. Pero bombardeándolo a través de ondas de microondas en un rango de frecuencia de ese valor, entonces transferimos energía o transferimos calor al objeto que se está deseando calentar. ¿Qué otra forma de radiación podemos tener? Por ejemplo, no sé si alguna vez han estado sentados o pasado cerca de un vehículo que está recién apagado. No es necesario a veces tocar un objeto que está caliente para saber que está caliente, ¿verdad? Entonces eso básicamente ocurre por la radiación. No tenemos un contacto directo con el objeto, pero la energía que está radiando o el calor que tenía que está radiando eh, nos ayuda a poder identificar de que estamos hablando o que se tiene contacto con un objeto que estuvo recientemente caliente, ¿verdad? O que su temperatura interior, perdón, es superior a la temperatura ambiente. Entonces, es muy importante saber diferenciar ciertos tipos de energías o formas en las cuales esto se puede transferir. ¿Para qué es importante esto para su carrera? Bueno, teniendo en cuenta los ambientes que quieran diseñar, se pueden considerar materiales que, por ejemplo, tengan una mayor capacidad para la transferencia de energía hacia su interior. Entonces, si hablamos de conducción, existe una ecuación mediante la cual se puede transferir o determinar la transferencia que ésta tiene. Hay un parámetro que no lo hemos visto porque el pensum de esta clase es algo atípico, que se llama potencia. La potencia me dice la velocidad de intercambio de energía. Perdón. Y la unidad en la cual se mide la potencia es el watt. Quizás están ambientados con este término que está más presente, por ejemplo, en aparatos o equipos que se compran. Entonces, para poder calcular la potencia que se transmite a través de conducción, podemos utilizar este término. Donde ese término K representa algo que se conoce como conductividad térmica. La A es de área. Esta L vendría siendo como grosor, podríamos decirlo. Y temperatura 1 y temperatura 2 son valores de temperatura puntuales, ¿verdad?
Entonces, si tenemos un objeto que por un lado tenemos temperatura distintas, y queremos saber qué tanto calor va a transferir en relación al tiempo de un lado a otro, entonces podemos utilizar esa ecuación, ¿verdad? Algo así, por ejemplo, ocurre en las casas durante la mañana. Generalmente la temperatura en el exterior es inferior a la temperatura en el interior, o en la madrugada, perdón. Entonces el calor fluye del interior de la casa hacia afuera. Pero en el día y especialmente en la tarde, la temperatura en el exterior es superior a la temperatura en el interior de la casa. Entonces el flujo del calor es contrario. Va desde el exterior de la casa hacia el interior. Entonces el flujo del calor básicamente depende de este término. Porque, por ejemplo, el grosor de la pared no va a cambiar, el área de la pared no va a cambiar, y la conductividad térmica del material del cual está hecho la pared tampoco va a cambiar, ¿verdad? Entonces el flujo del calor, en el caso de la conducción, básicamente depende de ese término, ¿verdad? Eh, para el tipo de convección, um, por así decirlo, no existe una ecuación determinada para ese tipo, ¿verdad? O sea, o para determinar el calor que se puede dar por esta zona. Entonces no tiene, por así decirlo, una ecuación específica. Pero el otro tipo de transferencia de calor, que es el de radiación, se utiliza la siguiente ecuación, que básicamente viene de una ecuación que se conoce como la ecuación de Stefan Boltzmann. Que en sí lo que me representa es la cantidad de energía que puede liberar un cuerpo que está emitiendo radiación. Regresamos a lo mismo. Potencia. Este cambio sería igual al cambio de calor entre el cambio de temperatura. Es igual a lo siguiente. Esta E, que parece más o menos pequeña, se conoce como epsilon. Y me representa algo que se conoce como el índice de emisividad. Este otro término es algo que se conoce como la constante de Stefan Boltzmann.
y tiene un valor fijo. Epsilon es un valor, o por lo menos se caracteriza por tener valores entre 0 y 1. Y sigma es un valor constante que es igual a 5.67 por 10 a la menos 8 4 sobre metros cuadrados por grados Kelvin a la 4. El A es de área y la T tiene que ser pero temperatura absoluta. De esta forma. Entonces, por ejemplo, si nosotros conocemos la temperatura que tiene el Sol en su última capa, podemos determinar la radiación que esa capa en específico. Este es un parámetro bastante importante que les he mencionado. Índice de emisividad. Entonces, hay ciertos objetos que se consideran como cuerpos negros. Y ese término de un cuerpo negro no tiene nada que ver con el color negro, sino que lo que representa es que su índice de emisividad es igual a 1. ¿Qué representa esto? Bueno, que emite radiación en todas las longitudes de onda. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros, si miramos al Sol, percibimos que su color es amarillo, ¿verdad? Pero no necesariamente significa de que solo emite radiación en el color amarillo, sino que emite radiación en un montón de longitudes o valores de frecuencia. Por ejemplo, la radiación ultravioleta también se emite, que es dañina para la piel. Por lo tanto, una persona que se sobreexpone al sol puede llegar a tener problemas en la piel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo percibimos como amarillo porque la mayoría de la radiación que éste emite está en color amarillo. Pero no quiere decir de que solo emite radiación en el color amarillo. Puede emitir radiación también en otros colores, solo que en menor cantidad, por eso no lo percibimos a nuestros ojos. Y aquí necesariamente no solo lo que nuestros ojos aprecian o distinguen, es necesariamente lo que está ocurriendo, ¿verdad? Cuando hablábamos del calor que viene del sol hasta la Tierra, la mayoría de esto ocurre en un rango de frecuencia que se conoce. Nosotros tenemos, por así decirlo, o existe un rango de frecuencias, desde una frecuencia inferior a una frecuencia mayor. Pero nuestro rango de vista solo es una pequeña sección. Y es lo único que nuestros ojos pueden apreciar de radiación. Pero no significa de que solo esas señales existen. Si nosotros tuviésemos
ojos con una mayor capacidad de percibir frecuencias. Entonces, por ejemplo, podríamos ver cuando una señal de una llamada se está conectando con un aparato celular. Pero nosotros no podemos percibir esas frecuencias porque nuestro ojo no lo puede percibir. Percibimos un parámetro de valores de esto bastante reducido. Entonces, esa principal radiación, que está en esta parte hacia abajo de una frecuencia inferior, es lo que se conoce como el infrarrojo. Y hacia el otro lado tenemos el ultravioleta. Pero el Sol emite radiación infrarroja, emite radiación en el rango visible, también emite radiación en el rango de ultravioleta. Y eso como lo determinamos básicamente con este valor. Entonces vamos a ir notando a medida que vayamos haciendo ejercicios que cómo se van trabajando todos esos valores. Entonces esta ecuación de Boltzmann se puede también trabajar para determinar la transferencia de calor cuando se tiene más de un elemento. Entonces también se puede reescribir de esta forma. Y esto representa poder determinar cuánta energía o potencia se está radiando en objetos que tenemos a diversas temperaturas. Si se fijan, es la misma ecuación que teníamos en la parte superior, solo que ahora estamos considerando la transferencia de calor entre dos objetos que están en diversas temperaturas. Recordemos que si los objetos están a la misma temperatura, como mirábamos al principio, ya no hay transferencia de calor. Pero si están a diversas temperaturas, entonces sí va a haber transferencia de calor. Y recordar que los valores de temperatura que se utilizan en este caso tienen que ser temperaturas absolutas. Porque la temperatura absoluta o una escala absoluta parte del cero absoluto. Entonces, en el cero absoluto, se creía cuando se diseñó esta escala que no había un movimiento de las partículas. Y si no había movimiento de las partículas hacia el interior, entonces no había ningún tipo de energía que estuviera provocando este movimiento. Entonces, si no hay ningún tipo de movimiento, entonces se creía que no había energía en ese tipo, entonces por eso el cero partía de menos 273. Y por eso, por ejemplo, cuando mirábamos las escalas de temperatura, la Kelvin con los Celsius tienen la misma diferencia entre grados, solo que están desplazadas 273. Esa es la razón. Entonces, al no existir valores registrados inferiores a este, entonces no, no hay razón o indicios de tener una energía en ese punto. ¿Alguna duda o consulta? Como les había mencionado al principio, hay un racionamiento programado para aquí, para la zona en la cual vivo. Entonces, la clase quedaríamos hasta aquí por hoy. Y tendríamos, haríamos ejercicios de esto que hemos visto en la próxima clase del viernes.
Entonces, seguiríamos el viernes. Tengan un buen día.